venciendo viene el Rey. Un gozo estar en esta mañana ante esta hermosa audiencia de Radio Costa Rica. Un gozo estar con ustedes en este programa Salud con Poder. Está con ustedes su amigo y servidor Abel Moya. Siempre estamos orientando, estamos aconsejando, estamos practicando, enseñando, viviendo las leyes naturales de la salud, que son tan sagradas como la ley moral. Nosotros, en este programa Salud con Poder, estamos enseñando, guiando a la gente a una gran reforma, la reforma de la salud, reforma pro salud, que es utilizar las cosas naturales, volver a un nuevo estilo de vida que esté en armonía con las leyes de la salud. Así que es un gozo para toda la audiencia que nos escucha de lunes a viernes aquí en Radio Costa Rica de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. El lunes empezamos con mi programa Salud con Poder, de 8 a 9. Mañana va otro programa, el martes otro programa, el miércoles y así, cada día de lunes a jueves de 8 a 9 de la mañana. Pero usted puede ver muchos otros más programas en Canal 19, pero es de 7 a 10 de la noche. Ahí hay una gran variación de programas que los puede escuchar todos los días, de lunes a lunes, todos los días, de 7 a 10 de la noche. Qué tremendo es Dios que ha ampliado para ustedes algo que solamente puede venir de Dios. Pero también usted puede escuchar toda la variación 24 horas del día entrando a Facebook, al Remanente Adventista, y ahí le va a aparecer todos los programas que tenemos de radio y de televisión. Así que de veras, Dios es grande, porque no importa en qué parte del mundo usted viva, usted puede hacerle mención a la gente que entre nada más en Facebook al Remanente Adventista, y ahí va a encontrar temas de la verdad presente. Muy bien, hoy en esta mañana quiero compartir con ustedes el plan, este es el tema, el plan original de Dios para alimentar a la raza humana. Así que téngalo muy en cuenta. El plan original de Dios para alimentar a la raza humana. Comienzo con ese pensamiento tan maravilloso que vez tras vez lo he compartido con ustedes, porque la repetición es la ciencia del aprendizaje. Y yo he dicho que poco se entiende, bueno, yo no lo dije, fue una gran mujer que dijo, pocos entienden cuánto tiene que ver nuestros hábitos alimenticios sobre nuestra salud, sobre nuestro carácter, sobre nuestra utilidad en este mundo y sobre nuestro destino eterno. Pocos entienden. Ojalá lo entendiera por lo menos un 10%, pero casi el 99% no lo entiende. Así que son muy pocos. Muy pocos entienden lo que estamos diciendo. Y pocos podrán masticarlo bien. ¿Qué quiere decir eso? Que pocos entienden cuánto tiene que ver nuestros hábitos alimenticios sobre nuestra salud, pero no solamente sobre nuestra salud. Si nos quedáramos hasta ahí sería muy corto. Pocos entienden cuánto tiene que ver nuestros hábitos alimenticios sobre nuestra salud, sobre nuestro carácter, sobre nuestra utilidad en este mundo y sobre todo sobre nuestro destino eterno. Qué triste, pocos entienden y siguen comiendo, siguen cavando su tumba con sus propios dientes. ¿Sabe usted que la salud comienza con la comida, pero desgraciadamente la salud termina también con la comida? Porque somos lo que comemos. Y muchas personas viven para comer en vez de comer para vivir. Están cavando su tumba con sus propios dientes. Decía Hipócrates, yo ya lo he dicho, la repetición y la ciencia del aprendizaje. Decía Hipócrates, oiga, qué interesante, en tu alimentación está tu curación.
Así que entonces no tiene que buscar una medicina fuera de la comida. ¿Por qué? Porque usted no tiene que ir a la farmacia, a un hospital, a un lugar donde vendan medicina, porque la medicina Dios la dejó en la comida. En tu alimentación está tu curación. Y si no lo entiende de esa manera, entonces tal vez lo entiende esta otra. Pero siempre lo dijo Hipócrates, un gran hombre estudioso de los libros del Pentateuco. Es el padre de la medicina occidental. Así se considera hoy, el padre de la medicina occidental. Y no es porque vivió ahorita. No, es un gran sabio. Él vivió 500 años antes de Cristo, en el tiempo de Reina Esther, mientras él vivía en Grecia. Hipócrates, médico griego que vivió en el siglo V antes de Cristo, en el tiempo de la Reina Esther en Persia, decía él: que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Qué interesante. Así que si las pastillas me sirven de alimento, entonces ese es un buen alimento. Si las pastillas, si las inyecciones. Pero si solamente eso está limitado a la salud, entonces tengo que tener cuidado, porque la verdadera medicina tiene que tener dos funciones inseparables: nutre y cura. Si solo pretende curar y no le nutre, entonces usted tiene que tenerle cuidado, porque ese es de ciencia humana, no de ciencia divina. Con todo respeto, pero no es de sabiduría divina. Es del hombre, va cambiando. Los tratamientos que utilizó la medicina cada vez los va cambiando. Los de Dios no cambian. Los de Dios son el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Dios no cambia. Así que entonces por eso quiero hoy compartir con ustedes el tema, el plan original de Dios para alimentar a la raza humana. ¿Por qué? Quiero que usted se aprenda esta premisa. El hombre cambia cuando cambia su forma de comer. Entonces cambia su forma de ser. Repito otra vez, porque la repetición es la ciencia del aprendizaje. El hombre cambia cuando cambia su forma de comer. Entonces cambia su forma de ser. Vamos a empezar a ver el plan original de Dios desde el comienzo hasta nuestros días. Voy a ver si lo hago, si me alcanza, porque esto necesito unas 2 horas para presentarlo. Y no tengo menos de 1 hora, tengo que correr. Así que voy a empezar cómo comía el hombre antes del pecado y cómo comió después del pecado. Y vamos a seguir avanzando, acercándonos a nuestros días, vamos a seguir avanzando cómo comía el hombre antes del diluvio y cómo comió después del diluvio. Porque el hombre cambia cuando cambia su forma de comer y cambia entonces su forma de ser. ¿Cómo comió el hombre antes de llegar a Egipto? Especialmente allí ya el pueblo de Dios. ¿Cómo comía antes de llegar a Egipto? ¿Cómo comió cuando estuvo en Egipto? ¿Y cómo debería haber comido después de que salió de Egipto? Y vamos a incluso a ver cómo comía la gente antes que Cristo viniera en su primera venida y cómo estaba viviendo. Y cómo Dios profetizó que íbamos a comer ya en estos últimos días, antes de que Él aparezca en los del cielo. El hombre cambia cuando cambia su forma de comer. Entonces cambia su forma de ser. Muy bien. ¿Cómo comió el hombre antes del pecado? Es interesante. En Génesis 1:29, os he dado toda planta que produce semilla y todo árbol que produce fruta y semilla será para comer, porque era suficiente. Allí estaban todas las enzimas necesarias, todas las vitaminas, minerales, proteínas y hidratos de carbono necesarios. Solamente con semillas y frutas. No necesitaba más, porque no había pecado. Vea qué interesante. El hombre era equilibrado. Pero en cuanto el hombre comió lo que no debía comer, el hombre cambia cuando cambia su forma de comer. El hombre cambia cuando cambia su forma de comer, entonces cambia su forma de ser. ¿Cómo sucedió ya después del pecado? Ya no era suficiente comer solo fruta y semilla. Génesis 3:17. Maldita será la tierra por haber pecado, maldita.
ella te produce espinas y cardos. Así que ahora tienes que comer hierbas del campo. ¿Por qué hierbas del campo además de fruta y semilla? Porque en cuanto comieron, cambiaron su forma de ser. Comenzaron a echarse la culpa el uno al otro. Fue la mujer. No, la mujer fue la serpiente. O sea, ya cambió su forma de pensar, cambiaron su forma de ser. Tuvieron miedo. Entonces, Dios tuvo que agregar hierbas del campo. Ya no era solamente necesaria fruta y semillas, era cuando están bien equilibrados. Pero ya después del pecado tuve que agregar a la fruta y la semilla hierbas del campo. ¿Qué quiere decir hierbas del campo? Hay que limpiarlo ahora. Hay que desintoxicarlo. Para esas son las hierbas del campo. La Juanilama, el hombre grande. Toda la salvia. Hay que desintoxicarlo. Porque ya ahora está desequilibrado. Tiene miedo. Y las hierbas del campo no eran antes del pecado, sino después del pecado. Porque ya el hombre estaba contaminado. Era necesario ahora entrar en un proceso de purificación, de limpieza. Y para eso son las hierbas del campo. La manzanilla, la menta, la hierbabuena. Bueno, el hombre grande. Tantas otras hierbas que incluyeron ya incluso perejil, apio. Porque ya era necesario limpiarlo, purificarlo. Porque cambió sus jugos gástricos, cambiaron ya. Pero bueno, tenemos que avanzar por el tiempo. El hombre cambia, cuando cambia su forma de comer, cambia su forma de ser. Veamos cómo entonces llegamos al diluvio. Cómo se comía antes del diluvio y cómo comió después del diluvio. Porque el hombre cambia. Cuando cambia su forma de comer, cambia su forma de ser. Recuérdelo. Porque la salud comienza con la comida, pero también termina con la comida. Bueno, el hombre cambia. Vea cómo se comía ya antes del diluvio. Pues antes del diluvio siempre se iban comiendo frutas y semillas. Pero el hombre siempre va más allá. Frutas, semillas y hierbas del campo para desintoxicarse. Pero el hombre comenzó a comer carne. Y vea qué pasó cuando ya comenzaron a comer carne. Recuerde, el hombre cambia cuando cambia su forma de comer. Entonces cambia su forma de ser. Comenzó a comer carne. Y entonces, ¿qué dice? Sus pensamientos cambiaron. Sus pensamientos eran de continuo hacia el mal. Se llegaron a corromper. Se llegaron a degradar, que habían terribles crímenes. Incluso el hombre dejó de usar el uso normal de la mujer y entonces comenzó a relacionarse hombre con hombre, mujer con mujer. Porque el hombre cambia cuando cambia su forma de comer. Entonces cambia su forma de ser. Así que entonces hasta tuvieron relaciones con animales, con bestias. Entonces dijo Dios, me arrepiento de haber creado al ser humano. Cambia el hombre cuando cambia su forma de comer. Y cambia entonces su forma de ser. Y entonces Dios dijo, no, hay que destruirlos. Y vino un diluvio, los destruyó. Porque comenzaron a comer carne. Ahora vean, después del diluvio. Vamos ahora después del diluvio. El hombre cambia cuando cambia su forma de comer, cambia su forma de ser. Veamos después del diluvio. Es importante que usted sepa eso. El plan original de Dios se perdió. Vamos a ver. La tierra quedó desnuda después del diluvio. Desnuda completamente. Y otra vez va a ver que va a volver a quedar desnuda otra vez. Bueno, después del diluvio no había ya hierbas. No habían árboles, no habían frutas. Entonces, Dios vio, Él es demasiado sabio para equivocarse, vio el futuro de la raza humana. Que el hombre ya no iba a ser igual. Sus pensamientos iban a ser de continuo hacia el mal. Entonces Dios permitió, por dos razones, no hay plantas, no hay frutas, no hay hojas, la tierra está desnuda después del diluvio. Entonces cambió su forma la tierra también, cambió el clima, cambió todo. Entonces, hasta su forma de hablar. ¿Y qué pasó? Dios permitió que comieran carne, pero de animales limpios. Pero aún con eso ya tenían desventaja. Comieran carne de animales limpios. Y qué interesante, porque el hombre cambia cuando cambia su forma de comer, cambia su forma de ser. ¿Saben ustedes que antes del diluvio
el promedio de vida de las personas era entre 700 a 900 años. Entre 700 a 900 años. Pero ahora Dios, por misericordia, permite que coman carne por dos razones. Ya no hay más que comer, no hay planta, no hay fruta, la tierra está desnuda. Entonces, mientras crecen las plantas, Dios permitió que comieran carne de animales limpios. Pero vea qué. ¿Por qué Dios permitió el consumo de carne? Para abreviar la existencia pecaminosa del hombre. Y pronto el hombre comenzó a decrecer en dos formas, a decrecer por comer carne. Porque el hombre cambia cuando cambia su forma de comer, entonces cambia su forma de ser. Pronto el hombre comenzó a decrecer en estatura, en tamaño, pero no solamente en estatura. Antes eran gigantes, antes del diluvio. Eran grandes y todavía después del diluvio, pero empezaron a decrecer. Empezaron a decrecer en estatura, en tamaño, el hombre cambia cuando cambia su forma de comer. Cambia también entonces su forma de ser. Su estatura bajó, disminuyó. Decrecieron en estatura y en tamaño, pero no solamente en eso, sino que también comenzaron a decrecer en edad, en longevidad. Ya no eran 700, 900 años. Bajaron un gran bajonazo entre 300 y 200 años. Una gran diferencia. ¿Por qué? Por misericordia. Porque la maldad se multiplicaba en la medida en que avanzaban los años. Imagínense, si a los 100 años aprendían al crimen, sus pensamientos eran de continuo hacia el mal, a los 200 años la maldad era peor. Y si llegaban a 400 años, era peor que los pecados que cuando tenían 200 años. Y si llegaban a 800 años, entonces Dios permitió el consumo de carne para abreviar la existencia pecaminosa del ser humano. Porque la maldad se estaba multiplicando en la medida en que ellos iban creciendo. Entonces Dios permitió eso, para que ellos decrecieran en estatura, en tamaño. Vean lo que es comer carne. Y no solamente en tamaño y estatura, sino en edad, en longevidad. La habilidad que ellos tenían, óigame, el diluvio está descubriendo ciudades que quedaron sepultadas por el diluvio. Y se ven que eran ciudades bien grandes, tremendas, porque no hay nada de nuevo sobre la tierra. Eran de cultura bien avanzada, pero también corrompidos. Pero avancemos por el tiempo. Ahora llegamos al tiempo de Egipto, pero ahora veamos cómo estaba la tierra y lo vamos a ver aún en el pueblo de Dios. ¿Cómo comía el pueblo de Dios ya después del diluvio, pero en Egipto? Había crecido Siria, Egipto, Babilonia, los persas, los griegos ya existían. Entonces, mire cómo era el pueblo de Israel. Es una expectativa de cómo estaban todos los demás habitantes de la tierra. Bueno, antes de que llegaran a Egipto, hubo una gran hambre en Canaán. Tremendo. ¿Y qué comían ellos? Granos, comían cebada, trigo, y se terminó. Y sin darse cuenta llegaron a Egipto y no sabían con quién se iban a topar. Pero ahí, ¿qué llevaron? Sacos llenos de trigo, de cebada. Seguramente allí iban ajonjolí, linaza, centeno, y comieron. ¿Y ellos cómo comían? Ellos comían sin fuego, cocina sin fuego, comían crudo. Interesante. Pero para favorecer, como tenía un familiar en Egipto, para tener suficiente comida, les permitió que vinieran a vivir en Gosén, una ciudad de ahí de Egipto. Ahí vivieron. Pero no sabían ellos que iban a cambiar su forma de ser. Conforme murió José, ellos se multiplicaron en Egipto, pero cambiaron su forma de ser, porque cambiaron su forma de comer. El hombre cambia, cuando cambia su forma de comer, entonces va a cambiar su forma de ser. Qué interesante, que en Egipto comenzaron a vivir como los egipcios. Se olvidaron de las cosas crudas que comían en Canaán, de los cereales y las frutas, y ahora en Egipto comenzaron a comer las carnes de olla de Egipto, las ollas de carne de Egipto. Y las costumbres también se empezaron a vestir como los egipcios. Oían música como los egipcios.
comenzaron a tener prácticas como los egipcios, hablaban ya como los egipcios y se olvidaron hasta el sábado. Sus costumbres originales las perdieron, porque el hombre cambia cuando cambia su forma de comer, cambia su forma de ser. Entonces ellos comenzaron las ollas de carne, pero ya las ollas de carne llevan un agregado que no tenían después del diluvio. Ya para Egipto sí ya le agregaron. Le agregaron condimentos y especies que eran excitantes y estimulantes. Entonces se fueron de temperamento colérico, igual que los egipcios. Entonces los egipcios los pusieron a ser más esclavos, les pusieron más trabajo, hasta que clamaron, porque ellos se volvieron irritados, enojados, explosivos. Porque le agregaron a la carne, además de carne, que es en sí no es para el hombre, no, la estructura de nuestro cuerpo no está diseñada para comer carne. Sin embargo, además de eso, para ser más golosos, le agregaban los egipcios especies, condimentos, que los hacían más excitantes, más estimulantes. Entonces Dios oyó el clamor de ellos y los sacó de Egipto, los sacó. Y les prometió llevarle a la promesa que Dios le había dado a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Los llevó a la tierra, a Canaán, que iba a fluir leche y miel. Y entonces Dios los sacó al desierto para limpiarle esas glándulas gustativas y para desintoxicarlos y purificarlos. Entonces Dios les dio el maná en el desierto. Todos tenemos que pasar por la prueba, todos tenemos que pasar por el desierto. Dios nos va a probar a ver todos si somos dignos de entrar a la Canaán. Entonces Dios les dio el maná. El maná era pan de ángeles. El pan tenía las suficientes sustancias nutritivas, pero no era excitante, no era estimulante. Porque la excitación y estimulación degrada la mente. Así que entonces Él les dio maná, que tenía todas las sustancias necesarias para tener un equilibrio físico, mental y espiritual. Pero ellos se rebelaron. Comenzaron a murmurar que no era como las ollas de carne de Egipto. Comenzaron a perder, con la murmuración lo llevó a la incredulidad, y la incredulidad lo llevó a la rebelión, y la rebelión lo llevó a ¿qué? Al egoísmo, y quisieron matar a Moisés. Y Dios les dijo: ¿qué carne quieren? Querían las ollas de Egipto, darles carne. Y aún así, comiendo la carne en la boca, se les dolores terribles en el estómago, porque el hombre cambia. Cuando cambia su forma de comer, Dios los estaba desintoxicando, purificando, y hoy también Dios quiere purificarnos, ya lo va a entender, quiere limpiarnos, pero nosotros somos rebeldes, aún el mismo pueblo de Dios. Avancemos, ya casi para entrar a la Canaán. Dios los va a poner en prueba otra vez, a ver cómo está el apetito. Entonces les dice: escógeme un representante de cada tribu. Vea, el hombre cambia cuando cambia su forma de comer. Ya ellos siempre estaban pensando en las ollas de Egipto, siempre, aún en el desierto. Querían volver al mundo, a sus prácticas de atrás. Entonces, Dios les puso que no estaban capacitados para entrar a Canaán. Dios guarde, entrar a Canaán así. Entonces Dios les dice: tráiganme un príncipe cada uno, vayan y espíen la tierra que les voy a dar. 40 días se tardaron. A los 40 días vienen y dicen: de los 12, 10 traen un informe conforme a la carne. Dicen ellos: óigame, esa tierra sí, mire, produce leche y miel, frutas, semillas, tiene de todo. Pero también son hombres gigantes, como los hijos de Anac. Esos hombres allí tienen ciudades amuralladas, tienen ejércitos de avanzada, tienen armas que imposible. A eso nos van a matar. Moisés nos ha traído aquí a morir. Se rebelaron. Y 2 de ellos les dijeron: no, si es cierto ustedes lo que dicen. Son ciudades amuralladas, gente gigante. Sí, pero es que nosotros parecemos langostas, nos van a aplastar. Y no quisieron escuchar a Josué y Caleb, que Dios quería que vieran las frutas que traían, que vieran que realmente lo que le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob era cierto. Era tierra que producía leche y miel. Leche y miel. Leches que son lechosas, tienen suficientes proteínas, la fruta, las semillas, y son miel porque son ricas, son sabrosas. Había una gran variedad de frutas
Dios quería que al entrar a Canaán, tanto los adultos como los hijos no conocieran la enfermedad, no conocieran la debilidad. Que con lo que estaban viendo, esas frutas, esas semillas, ellos iban a ser fuertes, resistentes, vigorosos, no solo físicos, sino mental y espiritual. Pero ellos no estaban preparados. Qué terrible. Vuelvan para atrás. Murieron todos en el desierto. Los únicos que entraron fueron Josué y Caleb y los descendientes. Pero los que se rebelaron no. Los mismos pecados va a haber que se van a cometer ya en estos días. Ya vamos. Hay del pueblo que olvida su historia porque está condenado a repetirlo. Solo tiene futuro aquel que investiga el pasado. Porque investigando en el pasado se puede redescubrir el futuro. Vamos entonces. Lleguemos ahora al tiempo, avancemos. Lleguemos al tiempo de Jesús, hace 2000 años. Cuando Cristo llegó a esta tierra, hace 2000 años, la gente estaba muy enferma por la manera de comer. Hacían grandes banquetes. Los fariseos, los escribas, los líderes religiosos. Y hoy no es la excepción. La historia se vuelve a repetir. Comían, hacían grandes banquetes. Pero así también habían cambiado tanto que cambiaron su forma de comer, cambiaron su forma de ser. Había muchos paralíticos. Había muchos mudos, sordos, ciegos. Habían enfermedades de todo, lepra. Era terrible, endemoniados. Eso indica que habían cambiado, porque cambiaron su forma de comer, cambiaron su forma de ser. Así que Jesús, su ministerio se dedicó a predicar, enseñar y a sanar pueblos enteros que están enfermos. Pero Dios puso un hombre antito de que él viniera, que era un ejemplo diferente a cómo comían los fariseos y los escribas. Y ese es un representante de los que vimos en estos últimos días. ¿Quién era ese? Juan el Bautista. Él vino a hacer una gran reforma. Lo que hoy llamamos reforma pro salud. Él lo hizo antes. En medio de aquella grande gente que estaba enferma por la manera de comer. ¿Y cómo hizo Juan el Bautista? Que vino a preparar el camino para la primera venida de Jesús. Dice que todo Jerusalén salía a escucharlo. Y los que hacían grandes banquetes no le quisieron escuchar. Les dijo sepulcros blanqueados. Por fuera están limpios, pero por dentro están sucios, por la manera de comer. ¿Y cómo comía Juan el Bautista? Un ejemplo de lo que tenemos que tener dominio nosotros. Él comía nada más miel y algarrobas. ¿Qué era lo miel? Lo mismo miel. Miel es que la comida que él comía era sencilla, pero era rica, era sabrosa. Eso es miel, es sabrosa. Pero algarrobas, ¿qué es algarrobas? Guapinol. Guapinol, cuando cae, se parece a un garrobo. Se parece a un garrobo ahí echado. Algarroba. Entonces a eso le llamaban los guapinoles. Era un polvito, que era como una leche que comía Juan el Bautista. Y habían diferentes tipos de algarrobas. A otros le llamaban langostas, pero no eran animales que él comía. Era un tipo de frutas que allá en Oriente, es más, él comenzó a comer, él aprendió a comer el pan de los esenios, porque él vivió en las cuevas de Qumran, allá en el desierto de Judea, y ahí vivió con los esenios, que hoy se ha descubierto los rollos. Y entre la manera que comían ellos comían los cereales en remojo, los ponían a germinar. Y ya germinados hacían tortas. Por ejemplo, el muesli ellos lo comían. Era una cantidad de cereales crudos, sin fuego. Hacían unas tortas de trigo, que remojaban el trigo, lo germinaban y ya entonces en un mortero lo molían y hacían unas tortas y las ponían al sol nada más a calentarlo. Ponían de un lado y ya cuando estaban bien calentaditas de un lado las ponían del otro. Y eso es lo que comían crudo. Es una muestra de cómo debemos de estar comiendo ahora. Ahora, ¿cómo estamos comiendo hoy? Vamos al último periodo de este segmento. Vamos a escuchar un corte musical para continuar con este subprograma Salud con Poder. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi seguro pie, sin su compañía todo es pavor, mas si él me guía no tendré
desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será, un Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera afrontaré la noche atrás, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en buena hora me despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Muy bien, muchas gracias Jonathan por esa hermosa pieza musical, de veras. No se olvide, estamos ahora en su programa Salud con Poder. Si usted quiere consultas, quiere ayudas, para eso Dios ha puesto aquí en Costa Rica una sola clínica, no hay más. Se llama Salud y Bienestar en la ciudad de Alajuela. Si quiere sacar su cita para que sea atendido a un nuevo estilo de vida, preparándonos para la venida de Jesús, es al 2440-8282 para sacar su cita. Gracias porque usted nos escucha. Nos puede escuchar siempre en Radio Costa Rica, todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9. Una gran variación. Y todos los lunes empiezo yo con mi programa de 8 a 9, Salud con Poder. Los demás días hay una gran variación de temas. Y también usted puede escucharnos por Canal 19. Allí nos va a escuchar de 7 a 10 de la noche y allí más amplio. No solamente 3 horas diarias más, sino que de lunes a lunes, o sea, todos los días. Allí usted va a ver la misericordia de Dios, porque es nada más misericordia de Dios, para que escuche, no solamente Costa Rica, sino lo escuche todo el mundo a través de Facebook. Por Facebook usted puede ver en el Remanente Adventista una gran variedad de temas. Allí también estará Salud con Poder, que viene de la clínica de la ciudad de Alajuela, donde estamos preparando, limpiando, desintoxicando a la gente. Muy bien, estoy compartiendo con ustedes el tema, el plan original de Dios para alimentar a la raza humana. Es interesante. Yo ya les expliqué que la salud comienza con la comida, pero desgraciadamente la salud termina con la comida, pues somos lo que comemos. Y muchas personas viven para comer en vez de comer para vivir. Están cavando su tumba con sus propios dientes, porque se han separado la comida. Es una cosa y para cuando se enferma es otra cosa. No es que la misma comida debería ser no solamente para prevenir. Nosotros han dicho, para tener engañada a la gente, que la medicina natural es preventiva nada más. Un momento, que solo es preventiva. Es curativa también. Entonces quiere decir que la medicina del hombre es más poderosa que la de Dios, porque solo el hombre cura y la de medicina de Dios solo previene. No, un momento. Yo tengo que defender la obra de Dios, porque en tu alimentación está tu curación. O sea que tu alimento debe ser tu medicina y tu medicina debe ser también tu alimento. Pero muchos que profesan ser del mismo pueblo de Dios solo oyen y se quedan ahí calladitos y no lo entendieron, no entienden por la manera de estar comiendo. Porque el hombre cambia cuando cambia su forma de comer. Entonces va a cambiar su forma de ser. Hemos dejado el plan de Dios. Comer sin fuego. Comer no cocinado. Y hay mucha gente, ya a nivel mundial, que Dios la está preparando a comer crudo. Bueno, vamos, sigamos. 2 ejemplos nada más. Yo ya les dije cómo se comía antes del pecado y cómo se comía después del pecado. Dios quería que la manera de comer antes del pecado fuera todo el tiempo. Ahorita deberíamos de estar comiendo como se comía antes del pecado. Pero ¿cómo se comió después del pecado? Ya vimos cómo se comió antes del diluvio y después del diluvio. Qué tremendo fue el efecto, cómo cambió el hombre. Porque el hombre cambia cuando cambia su forma de comer, cambia su forma de ser. Hasta en estatura. Los pensamientos de continuo hacia el mal. ¿Cómo era el hombre cuando ya el pueblo de Dios
ya se diseñó el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo comió antes de llegar a Egipto? ¿Cómo comió durante Egipto? Y cómo Dios quiso que se desintoxicaran en el desierto antes de llevarlos a la Canaán. Pues esos mismos pecados se van a cometer antes de entrar a la Canaán ya no terrenal, a Canaán celestial. Vamos a ver qué interesante. Solamente un ejemplo de lo que Dios quería si ellos hubieran visto las frutas, las semillas, que producía, la tierra que producía leche y miel. Un ejemplo Dios les puso. Porque Él quería que ellos no conocieran la debilidad, la enfermedad. Sus hijos fueran fuertes, vigorosos, resistentes a la enfermedad. Fueran fuertes física, mental y espiritual. Solo un ejemplo, les podía dar varios, pero solo les voy a dar uno. Daniel. Daniel era un ejemplo de lo que si ellos hubieran escuchado en el desierto, cómo deberían de comer. Él propuso en su corazón obedecer a Dios. Y eso le va a pasar a todos los que hoy están escuchando este programa. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la manera en que venían comiendo. Y se propuso en su corazón comer leguminosas, crudas, agua. Y 10 días después, su rostro resplandeció. Quería decir eso, que en su corazón ya estaba grabada la ley de Dios. Porque el rostro refleja cómo está el corazón. La ley de Dios había sido grabada en su corazón y se notó. Porque el rostro refleja cómo está el corazón. ¿Y qué? Y las manos expresan lo que había en la mente. 2 años después, era más sabio, más inteligente que todos los sabios de Babilonia. Eso era lo que Dios quería. Si veíamos el consejo que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Esa tierra vas a comer lo que allí hay. Tierra que fluye leche y miel. La miel es que eran sabrosas las comidas de Canaán. Pero también era lechosa. Lechosa es que tenía todas las proteínas, todas las propiedades para mantenerse. Para que no conocieran la enfermedad ni la debilidad. Y fueran fuertes, vigorosos, resistentes, física, mental y espiritual. Eso era el plan de Dios. Pero no quisieron escuchar. Cuando llegamos hace 2000 años, Cristo vino y la gente, el mismo pueblo estaba bien enfermo. Hoy igual el mismo pueblo de Dios, adventista, el séptimo, están bien enfermos. Es triste. Porque queremos las ollas de Egipto. Queremos comer como come Egipto, que Egipto es símbolo del mundo. Queremos vestirnos como el mundo. Queremos oír la música del mundo. Hasta a la iglesia vamos vestidos como el mundo. Y queremos la música con letra cristiana, pero con música del mundo. ¿Por qué? Porque el hombre cambia cuando cambia su forma de comer. Comemos igual que el mundo. Bueno, vamos a ver. Vea, solo otro ejemplo antes de decir cómo estamos hoy. Esto es muy importante. Antes de que vinieran los españoles acá, cómo comían nuestros indígenas antes y cómo comieron después de que eran los españoles. Antes ellos comían solamente frutas, semillas. No conocían el dulce. No conocían el dulce. Así que no tenían caries en los dientes. No tenían osteoporosis. Tenían fuerte. Ellos eran resistentes. No conocían la diabetes. Vinieron los españoles y trajeron consigo la industrialización de la caña. Comenzaron a producir azúcar, dulces, chocolates, caramelos. Y comenzaron las personas a tener diabetes. Comenzaron a tener problemas de caries en los dientes. Cansados, agotados. No conocían ellos la viruela, no conocían el sarampión, los indígenas nuestros. No conocían la polio. Pero llegaron los españoles con las vacas y comenzaron a producir leche. La industria láctea comenzó a crecer, pero juntamente con ello, el hombre cambia. Cuando cambia su forma de comer, entonces cambia su forma de ser. Comenzaron a tener problemas de bronquitis, asma, artritis, reumatismo. Porque el hombre cambia cuando cambia su forma de comer. Entonces cambia su forma de ser. Entonces, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo hemos llegado ahora? Bueno, es interesante que hoy los hospitales no dan abasto. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, diferentes cánceres al que usted quiere escoger, la diabetes, artritis, problemas de nervios, depresiones. Ahora, hasta un mosquito, el chikungunya,
no está. Y ahora viene el Zika y vienen otras enfermedades peores. Porque el hombre cambia cuando cambia su forma de comer. Estamos comiendo comida rápida, procesada, industrializada, enlatada, empaquetada. Porque el hombre cambia cuando cambia su forma de comer, cambia su forma de ser. Hoy la enfermedad, somos un lazareto de enfermedades por todo el mundo, por la forma de estar comiendo. Por eso dijo el Señor que como los días antes del diluvio, o como los días de Sodoma y Gomorra, cambiaron ellos, su forma de ser, hombre con hombre, mujer con mujer. Los pensamientos de continuo hacia el mal. Dígame sí o no. Hay solamente enfermedad por todos, corrupción, maldad. Los pensamientos son de continuo hacia el mal, peor que en el tiempo antes del diluvio. Y esto ya no se va a componer. Pero sí va a haber un grupito que va a escuchar. Por ese grupito lo estoy diciendo. Porque sé que la mayoría no va a querer escuchar. Así que entonces, los pensamientos son de continuo hacia el mal hoy. Toda carne está enferma. Toda carne está enferma. En los 4 ángulos de la tierra. Toda bestia del campo. Los peces del mar. Las aves de los cielos. Desde el momento que las vacas comenzaron con la enfermedad de las vacas locas, era el momento para dejar de comer carne, aún animales limpios, porque están siendo alimentados con concentrados hormonales. Ya no comen el pasto, tienen que estar encerrados. Y eso está trayendo en las mismas vacas enfermedad. Y muchos no se dan cuenta que en los mataderos están llenos de cáncer esos animales. Solo le quitan el pedazo de cáncer y la gente está comiendo esa. Si todo está envenenado, todo está, porque la vida está en la sangre. Y la gente está comiendo ese tipo de carne. Desde el momento de la fiebre de aviar, era el momento que también no debemos de comer todo tipo de aves, aun aunque sean limpios, porque están también con concentrados hormonales. Entonces las niñas no han llegado a 10 años y tienen pecho. Ya tienen forma de cadera de mujer adulta. La menstruación está viniendo antes. Porque el hombre cambia. Cuando cambia su forma de comer, cambia su forma de ser. La salud comienza con la comida, pero desgraciadamente está terminando la salud con la comida. Estamos cavando la tumba con nuestros propios dientes. Los peces del mar. Toda carne está enferma. Los peces del mar. Todos los ríos, cuando los ríos ya están sucios, indica que el pH del mar ha cambiado. Va a parar ahí el mercurio, metales pesados, plomo. Y estamos comiendo muchos peces, aunque sean, se vayan a pescar al dentro del mar, esos peces están enfermos. Desde el momento en que las ballenas se están enloquecidas y están viniendo a encallar, es un gran mensaje que Dios nos está dando, igual como las vacas locas, igual como la gripe aviar, la enfermedad porcina. Así también, aunque ese animal no deberíamos de comerlo, porque ese se le llama cochino, cerdo. Ese es para limpiar la tierra, pero eso es lo que estamos comiendo. Entonces hay mucha gente con Alzheimer. Estamos creciendo, las enfermedades están creciendo porque el hombre cambia. Cuando cambia su forma de comer, cambia su forma de ser. ¿Cuál es el alimento que Dios dejó? El alimento que todavía está para un pueblito, no todos lo van a querer escuchar, porque mucho más bien le enoja, porque quieren siempre comer las ollas de carne de Egipto. Vestirse como Egipto, oír música como Egipto, hablar como Egipto. Entonces, Dios dice, déjalos. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Pero por lo menos por un grupito hay que hablar. Y ese grupito se llama el remanente. Se llaman las 5 vírgenes prudentes. Esos son los obreros de la hora undécima. Se le llaman también 144,000. Es bastante pequeño. Sí, es pequeño. Porque el camino ancho es donde todos comen lo que quieren, se visten como comen, oye música, es el camino ancho, pero el camino angosto es muy angosto. Entonces, ¿cuál es el alimento que Dios todavía tiene en vigencia, el plan de Dios aún para este tiempo? El plan original de Dios es que el alimento que previene y combate la enfermedad son los cereales integrales, las frutas carnosas, las leguminosas, las oleaginosas y las hortalizas.
son los alimentos escogidos por nuestro Creador para nosotros, que preparados de la forma más sencilla y natural, son los alimentos más sanos y nutritivos que nos van a transmitir fortaleza, vigor y resistencia, tanto física como mental y espiritualmente, que de ningún otro alimento podemos recibir. Dios es demasiado sabio para equivocarse. Es el alimento crudo, el alimento sin fuego. Eso ya se está dando en varias partes del mundo, pero no cree que es la mayoría. Es un pueblo que busca no solamente por salud física. Si usted nada más quiere, hay muchos vegetarianos, ateos, y tienen buena salud, pero no tienen buena salud mental y espiritual. Si usted quiere estos temas solo por salud física, se quedó corto, porque esto es más que tener salud física. Es por conocer mejor a Dios, por entender a Dios, por comprender a Dios, porque quiero estar con Jesús. Por eso es que la gente busca y vienen aquí de diferentes profesiones y diferentes religiones, católicos, bautistas, hasta sacerdotes me vienen a buscar para desintoxicarse, para limpiar. Pero el pueblo de Dios cree que ya lo sabe todo. Igual que los fariseos, igual que los escribas. No quieren oír. Pero sí hay un grupito como Juan el Bautista, que prepara el camino para la primera venida de Jesús. A nosotros nos corresponde preparar el camino ahora para la segunda venida de Jesús. Pero tiene que ser un pueblo que vuelva al plan original, de comer crudo. ¿Sabe usted que todo alimento que se cocina después de 40 grados de temperatura, mueren las enzimas? Mueren las enzimas. Y son muy sensibles las vitaminas al calor. Por eso, si usted dice que quiere ir al cielo, ya aquí en la tierra tiene que dar muestras de estar viviendo como en el cielo. A algunos no les gusta la perfección, dicen que la perfección no tiene que ver con el pueblo de Dios, que tenemos que seguir viviendo así porque el errar es de hombres. Y entonces esto hasta en las iglesias se dice eso ya comúnmente, que el equivocarse es de hombres. Sí, esa es la sabiduría humana y Satanás lo metió ya. Que eso está bien que se diga afuera, pero que lo digamos en la iglesia. Cuando Dios quiere que sin mancha y sin arruga debemos estar. Pero para eso tenemos que cambiar nuestra forma de comer. Pero para cambiar esa forma de comer ya se necesita un proceso. No piense que el que está comiendo con alimentos condimentados, procesados, y hay algo que es peor que los condimentos y especies naturales. Hay unos que son sintéticos, que son peores que los condimentos, como los edulcorantes, los saborizantes, los texturizantes, los conservantes. Todos esos hacen que la persona sea adicta, hace que la persona se vuelva una ansiedad por comer eso. Y desde los niños, con papitas fritas, platanitos fritos, yuca frita, y esos tienen glutamato monosódico, para que sean igual como el pueblo de Israel en Egipto, que después lloren por esas marcas de esos alimentos, queriendo volver a las ollas de carne de Egipto. Esas ollas de carne de Egipto pueden ser pizzas, hamburguesas, hot dog, bebidas carbonatadas, sintéticas, artificiales. Entonces, el hombre cambia. Cuando cambia su forma de comer, cambia su forma de ser. Está acabando su tumba con sus propios dientes. No la tumba temporal, sino la eterna. Es interesante que ya hay varias en Europa, en África, aquí en Sudamérica. Centroamérica se ha quedado muy atrás, que ya están buscando el alimento crudo. Y no arrugan la cara. Lo hacen con gozo. Si el ateo lo hace, y lo hacen otras religiones, lo están haciendo por salud, lo están haciendo. Mas nosotros no lo hacemos solo por salud física, sino por conocer más a Dios, por entender más a Dios, por comprenderlo, porque dice que solo los entendidos entenderán y resplandecerán como la luz del firmamento. Esos son los 144,000. Esos son los obreros de la hora undécima. Hay algunos que están confundiendo estos temas con la vara del pastor, con davidianos, que no tengo que ver nada con eso. Solo un así dice Jehová.
Un así dice Jehová, a la ley y al testimonio. Esos son ahí está la paciencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Solo hablan de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque los mandamientos de Dios son deliciosos, porque reflejan el carácter de Cristo. Y yo quiero tener el carácter de Cristo, pues la ley es un trasunto del carácter de Cristo. Pero para tener el carácter de Cristo y tener la justicia de Cristo, Dios me está ayudando a comer crudo. Porque lo cocinado, voy a quedar cocinado yo mismo. Mucha gente está comiendo solo cocinado. Yo tengo pacientes que ya tiraron a la basura la cocina. Están comiendo como los esenios. Los esenios comían el trigo no cocinado. Comían el muesli. El muesli era crudo, porque lo aprendieron de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos comieron los granos, los ponían en agua, no a cocinarlo en el fuego. Los ablandaban solamente haciéndolos germinar en agua. Y luego los molían y los ponían al sol. Así comían el pan de esenio. Usted vaya allá al Mediterráneo, vaya allá alrededor de Europa y va a ver allí, pregunte por el pan de los esenios. Es caro, pero ese no se cocina. Ese es trigo germinado, que luego de germinar en un mortero lo muelen y entonces hacen tortas puestas al sol. Son caras, pero son ricas, porque no se le mató las enzimas. Las enzimas son las necesarias para transformar el alimento en buena linfa en mi cuerpo, en buen plasma, en sangre pura. Y eso entonces asciende hacia el tórax, hacia el corazón. Va a ser una sangre pura. Y cuando sube al cerebro, el cerebro transforma esa sangre pura, que es alcalina, en fluidos néuricos, o sea, en corriente eléctrica positiva, porque es muy alcalina. Entonces surgen pensamientos de amor, de gozo, de paz, de tolerancia, de benignidad, de bondad, de fe. Pero cuando yo no estoy comiendo, como alimentos condimentados, estoy comiendo alimentos que son excitantes, estimulantes, porque tienen edulcorantes, saborizantes, texturizantes, entonces se fermenta. Entonces me produce un plasma y una linfa ácida, una sangre no alcalina, y eso sube al corazón. Y cuando llega al cerebro, esa sangre que es ácida, de un plasma ácido, una linfa ácida, transforma esos pensamientos. El cerebro lo va a transformar, esa energía, esa fluida néurica, la va a transformar en pensamientos de odio, de rencor. Entonces tenemos gente con temperamento colérico, porque su alimento está lleno de condimentos, de especies excitantes, estimulantes, que hacen que ande irritado, ande arrebatado. Pues somos lo que comemos. La salud comienza con la comida, pero la salud termina con la comida. La gente está acabando con su tumba con sus propios dientes. Por eso siempre enseño que existen remedios para toda clase de enfermedad, menos para tener salud. El único remedio eficaz contra las enfermedades lo constituye sangre pura, que circule activamente por el cuerpo, llevando oxígeno, enzimas, vitaminas y minerales. Y sin purificación de esa sangre, por buenos procesos digestivos y activas eliminaciones, jamás desaparecerá la enfermedad. Jamás desaparece el carácter. No voy a tener el carácter de Cristo. Por eso, si usted quiere recibir ayuda, tenga que buscar la clínica Salud y Bienestar que tenemos aquí. Gracias a Dios, mientras esté esa clínica. Si quiere sacar su cita, llámenos al 2440-8282. Si quiere sacar su cita y quiere cambiar su carácter, porque pocos entienden cuánto tiene que ver nuestros hábitos alimenticios sobre nuestra salud, sobre nuestro carácter, sobre nuestra utilidad en este mundo y sobre todo sobre nuestro destino eterno. Que Dios nos ayude. Para mí ha sido un placer haber estado con ustedes en este su programa Salud con Poder. Muchas gracias. Hasta la próxima. Salvarme yo le alabo con fervor, mención.